Hola, soy Paula Basaldúa, alumna de segundo de bachillerato de Ciencias Sociales, y en este vídeo voy a explicar cómo resolver el ejercicio 3 del tema 6, Sistema de ecuaciones. Primero de todo, hemos de leer el enunciado cuidadosamente, el cual dice así: un comercio ha vendido 600 ejemplares de 3 ediciones de un libro por un total de 19.152 euros. Los ejemplares de la tercera edición se vendieron por 36 euros cada uno. Los ejemplares de las dos ediciones anteriores se vendieron con un descuento del 30% los de la primera edición y del 40% los de la segunda, ambos respecto al precio de la tercera edición. Se sabe que el número total de ejemplares vendidos de las dos ediciones anteriores fue la mitad de los de la última edición. ¿Cuántos libros vendió de cada edición? Para resolver el ejercicio, primeramente hemos de definir las variables que se presentan en el mismo. Así vamos a establecer, según el enunciado, que X es el número de ejemplares de la primera edición, Y es el número de los de la segunda edición y Z es el número de los de la tercera. Una vez hecho esto, hemos de identificar las ecuaciones que nos expone el problema. La primera de todas, la ecuación 1, aparece implícita en la primera línea, ya que se especifica que el comercio ha vendido 600 ejemplares de 3 ediciones de un libro, es decir, que los ejemplares de la edición 1, X, más los de la edición 2, Y, más los de la tercera edición, Z, es igual a 600. La segunda ecuación, la ecuación 2, se explica más adelante cuando se menciona que el importe total de la venta de libros, es decir, de la suma de la cantidad de libros vendidos de las 3 ediciones, fue de 19.152 euros, y posteriormente se define que los libros de la tercera edición, Z, se vendieron por 36 euros, mientras que los de la primera edición, X, tuvieron un descuento del 30% con respecto a los de la tercera, o lo que es lo mismo, que costaron el 70% de 36, y que los de la segunda edición, Y, también sufrieron un descuento del 40% con respecto a los de la tercera edición, es decir, que su coste equivale al 60% de 36. Por tanto, el 70% de 36X sumado al 60% de 36Y más 36Z es igual a 19.152, es decir, que 25,2X más 21,6Y más 36Z es igual a 19.152. La última ecuación, la ecuación 3, se evidencia al final del enunciado, cuando se relata que el número total de ejemplares vendidos de las dos ediciones anteriores, es decir, de la primera, X, y de la segunda edición, Y, fue la mitad que los de la última edición, Z. Esto quiere decir que el sumatorio de X e Y corresponde a Z entre 2. Para poder situar todas las incógnitas en un mismo lado de la ecuación, trasladamos el 2 como una multiplicación sobre X e Y, y luego desplazamos Z cambiándole el signo negativo. Por tanto, la ecuación 3 sería que 2X más 2Y menos Z es igual a 0. Efectuado el planteamiento del problema, podemos comenzar a resolverlo. Para ello aplicaremos sobre estas ecuaciones el método de Gauss. Inicialmente, para deshacernos de los decimales hallados en la ecuación 2, hemos de multiplicar toda esta por 10, y una vez calculado dicho procedimiento, simplificamos sometiendo a esta entera a una multiplicación de un doceavo. Así conseguimos una ecuación 2 que corresponde a 21x más 18y más 30z es 15.960. Para resolver el valor de cada una de las incógnitas, hemos de centrarnos en una esquina de las tres ecuaciones para tratar de eliminar dicho dato. En este caso, debido a la presencia de una z positivo en la ecuación 1 y negativa en la ecuación 3, nos enfocaremos en esta esquina. Aunque antes hemos de intercambiar la posición de la primera y segunda ecuación, convirtiendo así a la ecuación 1 en la ecuación 2 y a la inversa. Una vez que se encuentran en la colocación correcta, hemos de deshacernos primero de la incógnita z en la ecuación 3, luego de la z de la ecuación 2 y finalmente de la y de la ecuación 3, y así obtener una forma de triángulo. Para ello utilizaremos el método de reducción, que consiste en igualar dos incógnitas al mismo valor, con signos distintos, para después realizar una suma entre las dos ecuaciones en las que aparecen y conseguir que desaparezca dicha incógnita. De tal forma, al ser z positivo en la ecuación 2 y negativo en la ecuación 3, solo habríamos de sumar estas para que desaparezcan y calcular el resto de datos. Tras ello, sustituimos dicha ecuación nueva por la ecuación 3. Para lograr que la z de la ecuación 2, que es 30 positivo, ya no se encuentre presente, multiplicamos la ecuación 1 por menos 1 para cambiarle el signo y la ecuación 2 por 30 para que así los resultados finales sean positivos y sumamos ambas ecuaciones resultantes de tales multiplicaciones. Luego de ello, sustituimos la nueva ecuación generada por la ecuación 2. Finalmente, para deshacernos de y en la ecuación 3, multiplicamos la ecuación 2 por menos 1, al ser 2y, y la ecuación 3 por 4, al ser 3y, para que los resultados finales sean positivos, y volvemos a sumar dichas ecuaciones resultantes y a sustituir esta nueva por la ecuación 3. Habiendo realizado esto, se aprecia un triángulo que evidencia la desaparición progresiva de las incógnitas antes mencionadas. Finalmente, solo hemos de resolver x en la ecuación 3, la cual corresponde con 120, sustituir este dato en la ecuación 2 para así calcular y, que equivale a 80, y por último sustituir tanto x como y en la ecuación 3 para obtener z, la cual es 400. Por tanto, el comercio vendió un total de 120 ejemplares de la primera edición, 80 de la segunda y 400 de la tercera.